Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Ciudadano Político. Hoy estamos junto a la ex convencional, la Constanza V. ¿Cómo estás, Constanza? Muy bien, Cris, muy contenta. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos están viendo a esta hora de la noche, día miércoles. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Constanza V, abogada, actual prosecretaria de la UDI. Tienes un magíster en Derecho Público en la Universidad Católica también y un máster en Derecho en la Universidad de Nueva York. Así es. Qué entretenido estudiar allá. Entretenido, ¿no? Nueva York es una ciudad fascinante, en verdad. Fuiste reconocida unas 100 mujeres líderes este año y, bueno, ya lo habíamos dicho, ex integrante de la Convención Constitucional. Hoy también profesora en la Universidad Católica de Derecho. Así es. El día de ayer estuve tomando exámenes ahí, 2 días seguidos tomando exámenes a los alumnos de primer año, así que... Connie, has tenido una trayectoria heavy. Has pasado por el Consejo en Libertad y Desarrollo y todo lo que acabamos de comentar. ¿Cómo se hace esto a los 36 años? ¿Cómo se compatibiliza todo esto con tener los 36 años y la vida? Yo creo que pasan varias cosas, pero quizá la respuesta es bien nerd, en realidad, que es como, a mí me gusta mucho el derecho, ¿ya? Y hay algo positivo que siempre le digo a mis alumnos que tiene, creo yo, la carrera de Derecho, que es que te permite hacer muchas cosas. O sea, te permite trabajar en fundaciones, centros de estudio. O sea, yo trabajé en el gobierno, trabajé en el Congreso, trabajé en un estudio jurídico, fui a estudiar afuera, después me dediqué quizás un poco a la política, estuve también trabajando full time en la universidad. Te da muchas alternativas, no todas las profesiones te dan esa posibilidad de repente de hacer muchas cosas y experimentar desde diferentes puntos de vista. Y eso es algo por lo menos que a mí me atrae mucho. Por eso me gusta trabajar en un estudio jurídico más vieja. O sea, de vuelta a estudiar afuera me fui a trabajar casi 5 años a un estudio. Y para mí esos temas son súper interesantes. Entonces yo te diría que es un poco eso, la inquietud y el interés de querer desarrollar el derecho desde distintos ámbitos. ¿Ha sido muy alto el costo de todas estas inquietudes y seguir todo este desarrollo profesional tan joven? ¿El amor, el deporte, la vida? Yo te diría que el amor puede ser, el deporte no tanto, porque en realidad, salvo el último tiempo. O sea, yo en verdad hacía mucho deporte, tenía mucho mejor estado físico el que tengo ahora, claramente. Está estupenda, córtala. No, está bien. Yo sé que tú te tiras mucho piropo respecto a eso, pero a mí me gusta mucho hacer deporte. O sea, corría todos los días, me gusta mucho jugar tenis, ahora estoy jugando pádel, me gusta mucho hacer deporte y la verdad es de que desde la pandemia y especialmente después con la Convención Constitucional no hubo mucho espacio para eso. Entonces ahora hay que retomarlo, hay que retomar la vida un poco más, quizá un poco más tranquila, con un poco más de rutina y ahí retomar el deporte de manera más firme. ¿Pádel? Estoy jugando pádel ahora. ¿Es Sí. nueva afición? Sí, fíjate, sabes que lo encuentro muy entretenido, lo encuentro muy dinámico. Es muy entretenido. Muy entretenido, es muy dinámico y además que lo bueno es que a mí siempre me han gustado mucho los deportes colectivos. En el colegio, en la universidad también jugué vóley y a pesar de la estatura le pegaba igual, saltaba harto, no, le ponía empeño. Jugué fútbol un tiempo hasta que en verdad el fútbol te lesionas mucho porque es un deporte muy de roce, pero me gustan mucho los deportes colectivos. Entonces, por lo menos con el pádel igual tienes un partner, juegas con dos, o sea, en contra de otros dos, entonces eso igual es entretenido y es mucho más dinámico que el tenis, mucho más rápido. Cuenta la historia que tuviste de partner de vóley a Giorgio Jackson en el colegio. Sí, pues efectivamente estábamos Cuenta la historia. Cris hace la pega, realmente estudia a los entrevistados. Sí, pues Giorgio iba una generación más abajo que yo y jugaba vóley también, así que nos tocaba de repente campeonatos juntos, viajábamos juntos de repente por Chile a distintos campeonatos, así que... Pero ahí yo estaba quizá un poco más dedicada a la política, él no tenía, yo creo que se metió un poco más en el tema ya cuando entró a la universidad. ¿Es mejor ministro o voleibolista? Voleibolista, de todas maneras. Sí, sin duda. Muy buen voleibolista, saltaba mucho y además yo lo encontraba más alegre, fíjate. Se reía mucho más. Yo ahora como que no se ríe, pero ni con Tony Caluga se ríe. Entonces, yo creo que no tiene muchos motivos para reírse tampoco. También es verdad, pero desde que lo veo en la política como que es como medio amargado. Así. Yo creo que uno tiene que tratar de disfrutar lo que hace. Capaz que lo haga, pero como que me daba la sensación de que era mucho más relajado y mucho más alegre en el colegio. Uno cambia, por supuesto, también, pero de lo que lo veo ahora. Se acaba de renovar la directiva de la UDI, nuevamente con Javier Macaya como presidente y la Pepa Hoffman como secretaria general.
Ahora eres la flamante nueva Prosecretaria. secretaria de la UDI. Sí. Es primera vez que tienes un cargo político oficial en la UDI. ¿Qué tal? ¿Cuáles son las expectativas de este cargo? Bueno, como anécdota, algo comentábamos también fuera de cámara. Para serte bien franca, yo sé que la mayoría de los políticos como que dicen esto y uno no les cree, pero yo a la Pepa le dije que no era necesario estar dentro de la directiva. Yo creo que en la práctica uno puede hacer la pega igual, y en la medida que uno trabaje por convicción en lo que hace, lo puede hacer sin necesidad de tener un cargo, pero me lo tomo con mucha responsabilidad, mucho orgullo. Nos costó mucho a una generación de militantes de la UDI, de personas que queríamos aportar al servicio público, lograr este cambio, no solo generacional, sino que de manera distinta quizás de hacer las cosas en la UDI. Yo en su minuto voté por Jaime Belolio, después voté por Javier y trabajé por Javier en la primera campaña que tuvo como presidente de la UDI, y después finalmente la dupla de Javier con la Pepa, que terminaron ganando. Por lo tanto, creo que fue un camino largo, así que esto es una muy buena oportunidad para poder poner a disposición quizás también, sobre todo lo que implica formación de jóvenes, y también atraer nuevos militantes, especialmente mujeres y jóvenes que puedan integrar el partido, y quizás también ojalá buscar marcar cierta diferencia y darle y consolidar esa identidad que tiene la UDI. Bien. ¿Hacia allá te gustaría llevar el partido? De todas maneras, yo creo que la Convención Constitucional, independiente de los malos ratos que uno puede haber pasado y de lo intenso, y siempre lo digo, cuando me preguntan, bueno, ¿cómo definirías la experiencia en corto? Yo diría que es una experiencia única e irrepetible. Espero, probablemente va a ser irrepetible. Te iba a preguntar si lo volverías a hacer, pero Lo volvería a hacer. O sea, si tuviéramos que volver a hacer, lo volvería a hacer. Podemos conversarlo si quieres después, pero creo que hay algo que fue muy importante en términos de la política que yo hace mucho tiempo que no veía. Y quizás lo vi un poco en parte con este liderazgo que Javier y la Pepa intentaron impulsar con la directiva de la UDI hace 2 años atrás, que es el trabajo colectivo. ¿Ya? Es el hecho de que acá en realidad uno brilla más, no con estrellas individualmente consideradas, sino que en la medida que uno forma parte de un equipo, y que dentro de ese equipo cada uno cumple un rol. Yo creo que en la convención nuestra bancada logró eso. Logró hacer que no necesariamente porque hayan políticos consolidados, como es por ejemplo Marcela Cubillo, como es Rodrigo Álvarez, nos dieron mucho espacio a los que quizás éramos más jóvenes, que estábamos más nuevitos en el tema político, y también la camada de, comillas, nuevos políticos, también estábamos cada uno buscando su rol, pero con mucho compañerismo y también con mucha deferencia respecto de cuál era el rol que cumplía cada uno. Y yo creo que eso permitió poder generar nuevos liderazgos. No sé si uno siempre ve de que sale uno, sale dos, de repente, que son como estrellitas individualmente consideradas. Yo al menos no creo en eso. Creo que la medida que el trabajo es colectivo y que uno busca que al otro le vaya bien, y que uno busque ser mejor por sí mismo, no porque uno le vaya un poco mejor que el resto no le vaya mejor que a ti. Yo creo que esa lógica más bien egoísta que muchas veces uno ve, no solo en la política, uno lo ve en general en las pegas, en la medida que uno va avanzando por así decirlo, uno va ascendiendo en las distintas pegas. Yo creo que es algo que hay que erradicar completamente en la política. Creo que es algo en que Javier y la Pepa están comprometidos, y yo al menos me identifico mucho con ese estilo de hacer política. Si sirve de algo, visto de afuera, los ciudadanos políticos, a los que nos interesa la política y los seguimos a todos ustedes, se ve que se está tratando de impostar ese sello. Se ve un equipo más cohesionado, definitivamente. Y definitivamente hay un cambio versus la directiva anterior. Muchas gracias. Es bastante notorio. Muchas gracias. Espero que ustedes sean los próximos líderes, porque chicos, que nos lleven ahí a un mejor país. ¿Tú también? Yo creo que necesitamos un nuevo liderazgo en general. Yo creo que tiene que haber un interés de quienes tienen interés en los asuntos públicos, en el servicio público. Hay veces que uno da el paso y de verdad que uno no se arrepiente de hacerlo. Bien. Hablando del nuevo proceso constituyente que se está abriendo ahora, al parecer, se llegó a un acuerdo hace muy poco, y por las declaraciones que tenemos de todos los líderes de tu partido, todas las versiones las ven con buenos ojos. Todas las personas con las que yo he conversado de tu partido ven con muy buenos ojos esto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tiene riesgos? ¿Tiene riesgos los que hemos firmado?
Sin ánimo, pero no me van a retar porque soy prosecretaria. La idea no es dejar de ser prosecretaria saliendo del programa. No. Pero a ver, yo creo que siempre este tipo de cosas implica riesgos. Y evidentemente acá habían dos, yo te diría que quizás tres alternativas, ¿ya? El inmovilismo, es decir, no hacer nada, que yo por lo menos no era partidaria de eso en ningún caso. Hacer algo, pero quizás teniendo un límite que yo habría puesto que quizás un poco anterior al límite que se puso, o finalmente haber tratado de llegar al mejor acuerdo posible. Y yo creo que eso fue lo que ocurrió. Yo creo que se llegó entre las distintas fuerzas políticas a el mejor acuerdo posible. No es lo que yo me habría gustado, para serte bien franca, yo creo que siempre lo dije públicamente también, yo creía que era importante que el proyecto viniera de donde viniera, de una comisión de expertos, de un órgano 100% electo, de una mixtura, tenía que pasar por el Congreso al final. Yo creo que eso generaba incentivos que eran más bien correctos, incentivos más bien virtuosos, pero finalmente también creo que el acuerdo logra algo que es muy importante y de lo cual yo estoy 100% convencida, de que es que el tema constitucional tiene que ser cerrado y que no quedó cerrado con el 4 de septiembre. Sí, claro, no, eso es 100% entendible. Yo te lo pregunto porque a mí mismo se me aprieta un poco la guata. Cuando se cierra este acuerdo y tienes a un señor Barraza que sale y dice, esto es perfectible, esto hay que revisarlo, las normas están, las 12 bases son interpretables. ¿Cómo puede salir alguien a decir, alguien que firmó el acuerdo 48 horas antes, cómo puede salir a decir las bases son interpretables? Y tienes a gente del Partido Comunista, gente del Frente Amplio diciendo, vamos a ingresar indicaciones, entonces, tanto así que hasta el día de hoy no han podido ingresar el proyecto de reforma al Congreso. Es que yo creo que ahí tuviste en el clavo en el tema. Entonces, y probablemente también se me aprieta la guata un poco por la misma razón que a ti, que es no tanto por el acuerdo, sino que por lo que va a venir después del acuerdo. Y es por eso que yo creo muy valorable, desde al menos el partido que represento yo, que es la UDI, el esfuerzo que hizo Javier Macaya, que hizo la Pepa Hoffman, que hizo el Tono Coloma, que hizo Guillermo Ramírez, al momento de nunca renunciar a sentarse a la mesa y dialogar. Yo creo que el camino más fácil era hacer lo que hizo Republicano, y que creo que es lo que ha hecho Republicano lamentablemente durante su existencia, que es pegarle sistemáticamente a la UDI en circunstancias que lo que tiene que tratar de hacer, ojalá, es sumar cierto esfuerzo, si tampoco es que seamos tantos como para que actuemos divididos, y también proponer más que simplemente dividir y criticar. Yo creo que el acuerdo finalmente fue un tremendo esfuerzo, pero fue un primer paso. Entonces, donde se nos aprieta la guata y donde tenemos que tener ojo es en lo que viene. Entonces, ahí yo al menos creo que hay que tener tres quizás grandes advertencias. La primera es que el acuerdo, o mejor dicho, la reforma constitucional, es decir, la reforma que materializa el acuerdo, sea un reflejo fidedigno de lo que fue el acuerdo. O sea, todo lo que está señalando Comunes, lo que dijo Barraza ahora, lo que dijo incluso la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, que dice que, bueno, pero si es que hay energía para poder modificar el acuerdo, bueno, se modificará y ojalá así sea. Y si es que no hay, bueno, no hay. No, pues. Si usted acaba de firmar el acuerdo, usted es presidente de un partido político serio, no puede señalar 48, 72 horas después que, bueno, que el acuerdo es modificable, porque si no, entonces se retrocede a foja cero. Entonces, ¿tú ratificarías algo un acuerdo que se cambió? Si esto tuviese cambios, como quiere tener Comunes, como quiere tener la señora Bodanovich, como quiere tener el Partido Comunista, ¿tú votarías a favor de eso? Por si es que estuvieses en posición de votar. Por ningún motivo, porque es acá donde echa la regla, echa la trampa. La vez pasada ocurrió lo mismo. Quizás, obviamente, había menos bordes, menos controles, pero está bien, pero los escaños reservados y los movimientos independientes fueron goles, entre comillas, que se metieron después, y eso demuestra algo que es muy importante, yo creo, Cris, para el proceso que viene en caso que esto llegue a seguir adelante, porque como te digo, el acuerdo es un primer paso, todavía nos falta camino por recorrer, a pesar de que los plazos son cortos de acuerdo al propio acuerdo, que es la buena fe y la amistad cívica. O sea, no va a haber caso de poder armar una nueva y buena constitución si no existe buena fe y amistad cívica. También tienen que haber reglas claras, por supuesto que sí, pero si acá no hay buena fe, no hay caso. O sea, si vamos a estar inmediatamente partiendo con artilugios, trampas, triquiñuelas, interpretaciones, va a pasar exactamente lo mismo que pasó la vez pasada. ¿Le creemos al presidente de la Cámara, Vladimir Mirosevich, cuando dice yo voy a hacer cumplir el acuerdo, este es mi rol?
no voy a mandar un expresidente de Chile, una presidenta del Partido Socialista a decir paso, pero me gustaría creerle. Bien. Me gustaría creerle, pero la verdad es que, nuevamente, ver para creer, yo creo que hay algo que es parte de es una especie como de enfermedad común que tiene en general la coalición del presidente Gabriel Boric, el propio presidente lo tiene, que es de decir mucho pero hacer muy poco, y de lo que dice no se traduce en lo que hace. Entonces, para serte franca, lo que se señala, lo que se dice que se va a hacer y todo, yo la verdad es que ver para creer, porque hasta el momento, desde que entró el gobierno, todo lo que tiene que ver con la coalición del presidente Gabriel Boric, particularmente a Prueba de Dignidad, es bastante relativo, solamente queda como en sus buenas intenciones o en su intención de querer manifestar algo, pero finalmente en los hechos no se traduce en nada. Imaginémonos que efectivamente se respete el acuerdo y que el proyecto se presenta al Congreso y se aprueba tal como está acordado, sin modificaciones. Hagamos fantasía, futurología. ¿Qué errores no debería repetir este nuevo consejo, se llama, esta nueva convención? ¿Qué errores no debería repetir que sí cometió cuando tú fuiste parte de esta convención? Sí, yo creo que, a ver, hay un paso que es previo, que no es menor, que yo sé que puede ser, yo siempre me decían que era como que tenía el rol de abogada así como media latera, así que siempre me gustaban los temas lateros, así como reglamento, el tema del sistema político. Eras Matea, nada más que bueno, no entiendo por qué te dejan con eso. No, Matea, pero me decían por eso, Matea. Trataba de ponerle algo de gracia al cuento, pero algo de eso hay. Ahora, el tema del reglamento es vital, ¿cierto? El reglamento finalmente tiene que ver con las reglas del juego, y la vez pasada el reglamento se le entregó a la propia convención, entonces esto es dejar el gato cuidando la carnicería. La propia convención haga sus propias reglas. ¿Cuál es el incentivo que tiene el propio órgano a establecer sus propios límites? No existen incentivos, es como contraintuitivo, ¿cierto? Esto es lo que la diputada Carol Cariola ayer dijo que quería regular también. El tema del reglamento. Obvio. Claro, ahora yo creo que es mejor... No se les escapa una. No, pues sí, bueno, aprendieron algo, creo algo, hasta por ahí nomás, de ciertas pasadas de pueblos, continentes que pueden haber tenido, continentes, porque algunos dicen, se pasaron 3 pueblos, no, se pasaron galaxias en la Convención Constitucional. O sea, llegó un punto de realismo mágico que solamente estaba en la cabeza de los propios convencionales constituyentes, pero el tema del reglamento es central. O sea, el error, ok. Eso tiene que estar en el Congreso. El Congreso tiene que dictar una ley que establezca cuáles son las reglas, que sea un reglamento sobrio, ojalá lo más cercano al reglamento, por ejemplo, del Senado, ya que el Consejo va a estar constituido por 50 miembros, apliquemos en lo que corresponde al reglamento del Senado, y nada de reglamentos que son como reglamentos raros. O sea, piensa que nosotros, la Convención tenía 12 meses para hacer la pega máximo, eran 9, extendible a 12. Y además del reglamento, propiamente tal, había un reglamento de participación ciudadana, había un reglamento de consulta indígena, que finalmente fue un completo y total fracaso, y un reglamento de ética, a propósito de la cancelación, del negacionismo, y todas estas cosas que fueron tan discutidas. Entonces, un reglamento sobrio que solamente regule el procedimiento y que un órgano externo, como sería el Congreso, lo determine. Y lo segundo, que es algo que tú decías antes, el tema de los bordes. Hay que honrar el tema de los bordes. O sea, si partimos con esto que señalabas tú de mi ex compañero de convención, Marcos Barraza, de que son interpretables, bueno, vamos a entrar de nuevo en la lógica tramposa de cumplir en lo formal, pero no en lo material. Por ejemplo, dentro de los bordes está la protección del derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones. Fantástico, derecho de propiedad protegido, al igual como estaba en la Convención Constitucional. ¿Cuál es el punto? Que si tú no dejas establecido que en caso de que te expropien, es decir, por ejemplo, que el Estado te quite tu casa, te tiene que pagar el valor de mercado y no el, comillas, justo precio, te lo tiene que pagar oportunamente y no en cuotas, te lo tienen que pagar al contado, en dinero en efectivo. Bueno, entonces, si tú no dejas establecido eso, entonces el derecho de propiedad no sirve. Si la expropiación al final te la pueden pagar sin interés en 24 cuotas, entonces, ¿qué sacas con regular el derecho de propiedad? ¿Ves? Empiezas a mencionar todos estos temas y se nos empieza a apretar la guata a todos, y a quienes nos están viendo en casa también, estoy seguro. Sí, es complejo. Es que lo que pasa es que eso es lo que hay que tener mucho cuidado, porque hay otra cosa también, o sea, y a nosotros se nos tildó mucho, a mí me da risa, porque en realidad el nivel de carepalismo de algunos ex constituyentes que decían, bueno, fake news, esto de decir de que el Chile se va a dividir en muchas naciones. A ver, el Estado de Chile plurinacional, decía la Convención Constitucional, decía
que habían autonomías territoriales indígenas con patrimonio propio, con personalidad jurídica, con derecho a restitución de tierras como una medida de preferente reparación. Y claro, había un articulito por ahí que decía Chile es indivisible. Pero ¿qué sacas tú con decirlo eso en un artículo si en todo el resto del articulado, ¿cierto? Tú tienes esta idea de plurinacionalidad por todos lados. Claro, y el separatismo que era bastante claro. Entonces, tu cumplimiento formal no es tu cumplimiento material. Ahora, hay una gran diferencia con el proceso anterior y que yo creo que no es menor. Se ha hablado mucho de los expertos, se ha hablado mucho también de los candidatos al Consejo Constitucional, pero se ha hablado poco de los árbitros. Y los árbitros, si es que esto queda bien delimitado en la reforma constitucional, van a cumplir un rol relevante, porque pueden tener esa atribución de no ver solamente que se cumple lo formal, sino que también en lo material. Y ahí obviamente haces que el cumplimiento de los bordes, que a mí me parece muy adecuado, los bordes, que el cumplimiento de los bordes sean efectivos y con eso, para mí creo que hay garantías de que hay una constitución moderada, pero se tienen que dar esas circunstancias. Connie, mencionaste a los expertos. Juguémonosla. Juguemos. 3 nombres que a ti te gustaría ver en la comisión de expertos o comité de expertos. Pero tú me dices de los que propondría yo como desde la UDI o en general. Seamos buenos con el mundo, digamos que en general. Es que tengo una dupla paritaria, de hecho, que me gustaría mucho ver en la UDI. Una es Natalia González, que fue mi jefa, de hecho, Natalia González, Libertad y Desarrollo en algún momento, que es actual consejera para la transparencia, que fue subdirectora hasta hace poco de Libertad y Desarrollo, que la encuentro una mujer extremadamente preparada, una experta que se expone muy bien, que está dispuesta a dialogar y que creo que sería una tremenda representante. Y Felipe Hübner, que trabajó en el gobierno anterior, es un abogado que además fue candidato constituyente, fíjate, por la región de Tarapacá. Le compitió, entre comillas, ¿cierto? Porque uno compite muchas veces con los de su sector, pero a Hugo Gutiérrez quedó fuera por 200 votos, se fue a hacer patria para allá y estuvo muy cerca de ganar en la Convención Constitucional. Creo que es un abogado atómico y que también es joven, y creo que esa dupla paritaria de juventud y de experiencia también en términos de la preparación que tienen sería atómica. Mira, buenos nombres. Y no, yo te diría que, no sé, en términos generales, ojalá ver un Jorge Correa Sutil, por ejemplo, que creo que en el proceso pasado dio una cuota de cordura, de prudencia en cuanto a que se estaba apostando un maximalismo muy brutal en la Convención Constitucional. Me gustaría verlo ahí también. Espero que esté presente Jorge Correa Sutil. Pero ahí tenemos 3 nombres. Bien, Connie, bueno. Nos vamos a una pausa. Gracias por seguir con nosotros acá en Ciudadano Político. Volvemos con la Connie V en breve. No se vayan. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Hola, estamos de vuelta acá en Ciudadano Político con la Connie V. Connie, si tuvieses que tomar un café a solas, café secreto, con el presidente Gabriel Boric, ¿qué consejo le darías a él sobre el papel que él, como presidente de todos los chilenos, debería jugar en este nuevo proceso constituyente que se abre? Le daría 2 consejos, uno de forma y uno de fondo. El de forma, que no gobierne por Twitter. Creo que Gabriel Boric lamentablemente incurre en un concepto que el otro día se lo escuché a una mujer que es parte de la directiva del PPD, que es muy millennial para gobernar muchas veces. O sea, los mensajes no se transmiten por Twitter. O sea, los presidentes no gobiernan por Twitter, no le mandan mensajes a la gente por Twitter. O sea, creo que hay que darle un poquito más de formalidad en ese contexto a la forma. Y en el fondo, que no se meta en el tema constitucional. O sea, si quiere que el proceso constitucional funcione, la mejor manera de hacer que no funcione es que se involucre en el proceso constitucional. Eso tanto para el éxito del proceso como también para el éxito de su gobierno, porque hoy día tenemos necesidades urgentes que ya no dan para discursos grandilocuentes, sino que requieren de acciones concretas. Y eso es algo que me parece que él, si bien dice que se preocupa, como lo dice, por ejemplo, con el tema de la seguridad. Yo me levanto y me acuesto pensando en cómo mejorar la seguridad. Yo no le creo. No creo que sea así. Porque si se desvela pensando en eso, entonces no estaría preocupado de si los expertos le pagan o no le pagan.
Mejor que se reste el tema del proceso, para el éxito del proceso, pero también para ver si es que logran causar su gobierno. ¿Tú encuentras que este gobierno, tú has sido bien crítica con el desempeño del gobierno? Atrás de la CONI, el otro 62% de Chile aparentemente también desaprueba la gestión del presidente Gabriel Boric, dejando en claro de que a todos los chilenos nos conviene y todos quisiéramos que al gobierno le vaya bien, porque en la medida que al gobierno le vaya bien, a todos los chilenos nos va a ir bien. Pero hay dos almas dentro del gobierno. ¿Tú crees que esto tenga futuro? ¿Tú crees que el presidente logre zafar del ala más extrema de izquierda? Es que yo creo que él forma parte de la extrema de izquierda. Yo creo que las dos almas que finalmente tiene su gobierno no son dos almas que sean equiparables. Yo creo que al final la captura que hay respecto de la izquierda más extrema, lo que se denomina la izquierda no democrática, ¿cierto? Que se ha generado, no sé si tú ves en el tema como casi narrativo, uno habla como ya naturalmente de izquierda democrática y la izquierda no democrática. Sí. La izquierda más bien no democrática, que tiene que ver con la Prueba de Dignidad, el Frente Amplio, el Partido Comunista, eso lo representa al presidente. Entonces, a mí me da la sensación de que él no solamente tiene problemas porque está tironeado por ese lado, sino que él es parte de ese lado, ¿cierto? Y me pasa con la izquierda más bien democrática, que hoy día ha ingresado de manera más activa al gobierno, como la ministra Carolina Toá, Analia Uriarte, a la cual yo le tengo mucho respeto y aprecio, bueno, Monsalve, y una serie de otros, Carlos Montes en vivienda. Yo creo que no tienen la suficiente influencia y lamentablemente yo creo que parte de esos partidos, especialmente el Partido Socialista, está muy capturado todavía con la idea de tener cargos y de formar parte del gobierno, entonces eso hace que finalmente se desincentive en generar las críticas necesarias para poder mejorar. Entonces yo esperaría que encauce, porque sobre todo el tema seguridad ya no da para más, o sea, y no da para más, ya de verdad no da para más. Entonces ya estamos cerca de lo que es tomar la justicia por las propias manos, y eso es básicamente el quiebre de lo que son las sociedades democráticas. El otro día apareció un estudio a propósito del aumento en todos los índices de delito, ha habido aumento. Pero en el tema de los robos, por ejemplo, de vehículos y particularmente también los daños a las personas en los vehículos. Fíjate que el 20%, según este estudio, anda con algo en el auto para defenderse. Y cerca del 13% está pensando, estaría dispuesto a usarlo. En eso estamos terminando. Ya las personas ya están como ya no solamente buscan poder protegerse con alarmas, con cámaras, con eventualmente tener seguridad o las rondas de los vecinos, sino que además ya están dispuestos a defenderse. Entonces, cuando ocurre eso, pasamos de lo que significa perdemos lo que significa finalmente la base de lo que es una sociedad ordenada, que es renunciar a tu derecho a autodefenderte para que sea un tercero que te defienda, que es el Estado. Si el Estado no te brinda seguridad, no sirve para nada. Connie, ¿ves a una ministra del Interior, Carolina Toá, preocupada del tema de seguridad o la ves también preocupada por la campaña? Yo la veo bien preocupada por el tema constitucional. O sea, de hecho, no sé, hace un par de semanas estuvo, y yo fui muy crítica de eso, y muchos también, parte de la oposición, fueron muy críticas con razón, de aparecer en un programa de televisión diciendo de que, pegándole un poco esta idea del comité de expertos antes del acuerdo. Uno puede tener la opinión que quiera. Yo también soy un poco crítica del concepto de expertos, porque esto de expertos es como los independientes. O sea, los independientes que nunca fueron independientes, los expertos que en realidad es relativo el concepto de expertos, ¿cierto? Y no necesariamente también porque hay expertos significa que el resultado está garantizado. La Convención Constitucional estuvo llena de expertos y ya ves el resultado. Entonces, pero dicho eso, más allá de la crítica que es razonable de poder discutir sobre esto, me parece increíble de que el tema haya sido pegarle al proceso constitucional o pegarle al acuerdo al que se estaba llegando. Caricaturizando esto, diciendo, bueno, si el tema de los expertos es la solución, entonces cambiemos a los miembros del Congreso, los parlamentarios, por expertos. Preocúpese de la seguridad, ministra. Preocúpese de la seguridad. Nadie no se le pide nada más. Ese es su principal rol y su principal función. ¿Qué hacemos con la crisis que tenemos para la elección? Yo ya le digo crisis porque vamos 2 votaciones en el Congreso negativas a las postulaciones a fiscal nacional que ha hecho el presidente Gabriel Boric. Esto es impactante en un marco de inseguridad nunca antes visto en Chile. Una vez más, ¿qué le diría la CONIV a la ministra del Interior? Le echan mucho la culpa a la ministra de Justicia, no sé hasta dónde llega eso. ¿Qué le dirías al presidente Gabriel Boric?
¿Qué hacemos con el tema del fiscal nacional? ¿Qué hacemos con el tema de la delincuencia? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Yo creo que el tema del fiscal nacional es se suma a esta falta de preocupación real por el tema de seguridad, ¿ya? Y esto lo pongo como en contexto general. El presidente dice que está muy preocupado del tema de la seguridad. La ministra del Interior dice lo mismo. Pero fíjate que de los 10 proyectos de ley que hoy día están en materia de seguridad en el Congreso, solamente 3 tienen una urgencia. No tiene urgencia lo que es reforma carabinero, no tiene urgencia la ley antiterrorista 1, no tiene urgencia la ley antiterrorista 2, no tiene urgencia la defensoría de las víctimas, no tiene urgencia la ley de inteligencia, no tienen urgencia. O sea, de 10 proyectos de ley, solamente 3 tienen urgencia. Y sin tampoco mucha intención de querer que avancen. Entonces, yo creo que ahí hay un primer punto. Entonces, si hay voluntad de querer avanzar en el tema de seguridad, ponga la urgencia a los proyectos de ley de seguridad, meta las reformas que quiera, los cambios que quiera. Y lo segundo, el tema del fiscal nacional es un escándalo. Es un escándalo porque no solamente es la primera vez en la historia, desde que existe el Ministerio Público, que se rechaza a un fiscal, sino que además se rechazan 2 nombres. Es un escándalo, además, la voltereta del presidente, y eso es lo que yo le diría a Gabriel Boric. Le diría, por favor, deja de contradecirte a ti mismo, o bien también reconoce algo de responsabilidad, quizás un baño de humildad no vendría mal. Fíjate que él criticó a Jorge Abot, y uno puede tener críticas también contra Jorge Abot, pero termina nombrando a una de sus manos derechas, o designa una de sus manos derechas como segundo nombre del fiscal nacional, en circunstancias que se sabía que se iba a rechazar. O sea, ya se venía adelantando. Pero es que parece que no se está conversando mucho entre el Ejecutivo y el Legislativo para consensuar un nombre. Esas son parte de las críticas que se escuchan desde el Senado y al parecer, visto de afuera, quien tiene que hacer la pega, no sé si es la Analía Uriarte, no sé si es la misma ministra de Justicia, alguien no está haciendo la pega y no están siendo el nexo y están llegando a nombres, no somos un buzón, dijeron hoy día desde el Senado, ayer. Pero es que de todas maneras, es que yo creo que ahí, por eso yo te decía, a ver, hay un tema que no es menor, porque de verdad que yo creo que esta misma actitud, ¿ya? Que desde mi punto de vista es una actitud infantil, ¿ya? Es una actitud que no es propia de lo que sería un gobernante, de lo que es un jefe de Estado, un jefe de gobierno, que tiene que ver con no tener ni un ápice de autocrítica. Piensa que el rechazo del fiscal nacional fue, bueno, las instituciones funcionan. A ver, pues, ¿cómo las instituciones funcionan? Está bien, sí, claramente las instituciones funcionan, pero si a ti te rechazan un nombre que propones tú, bueno, tiene que haber un efecto, ¿cierto? Obvio. Del nombre que te rechacen. O sea, bueno, en realidad vamos a pensar un nuevo nombre, no vamos a exponer a ese nombre, ni tampoco voy a exponer al gobierno, no me voy a exponer yo a otro nombre que pueda ser rechazado. Claramente ese Express tiene un rol que cumplir en términos de la relación con los parlamentarios. La ministra de Justicia también tiene un rol que cumplir en términos de ver si ese nombre tiene agua en la piscina o no, y ver si es el mejor nombre. Si finalmente por ahí pasa un poco el cuento, esto no se trata de decirle que no al presidente por decirle que no al presidente. Creo que eso sería una actitud infantil por parte de los parlamentarios. Yo creo que simplemente el nombre que propone el presidente no generaba consenso. Entonces, que aparezca el senador Latorre, por ejemplo, diciendo que se propone una mujer, entonces esto genera una gran señal. Oye, ya, si no tiene que tomarle el pelo al resto de los chilenos ni tampoco al Parlamento. No solamente por ser mujer es la única razón por la cual se va a nombrar a alguien. Y poner eso como argumento no solamente me parece que significa quitarle quizás los méritos eventualmente a la candidata, sino que también significa un poco insultar la inteligencia de los parlamentarios en cuanto a decir como, bueno, si no votas por una mujer, esto significa que estás siendo casi que machista, patriarcal o lo que sea. Yo creo que eso ya es una lección que se debió haber superado con la Convención Constitucional, en donde se es demócrata en la medida que uno esté de acuerdo con lo que proponen ellos, ¿cierto? Entonces uno es políticamente correcto en la medida que tú digas lo que ellos quieren que tú digas, y eso así no funciona el cuento. ¿Debería renunciar la o las ministras por esta crisis? Yo creo que la ministra de Justicia sí. Yo creo que necesitas también una ministra de Justicia que tenga una mayor preparación respecto a esto. Marcela Ríos yo le tengo el mayor de los respetos, la conozco también porque me tocó debatir con ella cuando ella era parte del PNUD, según recuerdo. Y es muy inteligente, es una persona bien preparada en cuanto al tema de los estudios, sobre todo en materia de derecho comparado, etcétera, pero no tiene dedos para el piano en el tema del Ministerio de Justicia. Yo creo que sí, debiera renunciar. Estamos de acuerdo. Connie, vamos entrando al último bloque del programa.
Preguntas y respuestas cortas. Esto es para reírnos un poco. Feliz. ¿Bien? Sí, de todas maneras. Sí, De vamos. todas maneras. Connie, ¿qué nota le pones al gobierno del presidente Gabriel Boric? Un 2. Perdón, ¿cuánto? Un 2. Y además en derecho, es muy chistoso esto, Pero, el 2 arrastra, fíjate, en derecho el 2 arrastra. Entonces, aunque te presentes con un 7, el 2 termina con 2. Obvio. Te voy a contar de que yo creo que el promedio al que ha llegado el presidente... ¿A esta pregunta la hace siempre? En esto, sí, Ya. es que es inevitable. Sí. A razón de las encuestas que vemos todos los domingos. Y yo creo que el promedio es 3. Y 3.5. Sí. Nos quedamos entonces con un 2 de nota. Si no hubieras sido abogada, Connie, ¿a qué te hubieras dedicado? Uy. Mira, estuve en algún momento entre medicina y derecho. Me hubiera gustado ser doctora. ¿Sí? Sí. O alguna pega que tenga que ver con viajes. ¿Como por ejemplo? Es que no sé qué, porque no sé, pero tú no sé, está como esta pega que de repente, a veces no me podría resultar, porque yo no cocino, ¿ya? O sea, no lo digo porque estoy contigo, no cocino, no hay caso, todo me queda mal, o sea, aquí el talento de mi mamá, que es una cocinera extraordinaria, o sea, una chef increíble, no saqué ese talento y la verdad es que tampoco le pongo empeño. Pero lo que te quiero decir es que me habría encantado poder tú probar restaurantes así en todo el mundo. O sea, alrededor del mundo. Lo encuentro pero lo más entretenido que hay. Eso me habría gustado, pero sé que me imagino que requisito es que uno sepa cocinar para que sepa valorar la comida. Entonces creo que ahí no me haría yo muy bien. Y de doctora tuvieron de regio también, ¿eh? Porque eres súper matea. Bueno, como lo matea puede ser. Ahí no sé qué especialidad o todo, pero dicen que tiene algo en común con derecho. O sea, al menos en términos de estas como pruebas vocacionales que te hacían en su momento. Pero sí me habría gustado ser doctora. Bien. Connie, ¿Luis Jara o Miriam Hernández? Miriam Hernández. Miriam Hernández. Sí, pero me gusta Lucho Jara también. ¿Cuál es el mejor tema de la Miriam? Hoy tiene mucho, pero me gusta mucho, que yo sé que no es romántica. Después te voy a pedir que nos cantes una línea. No, tiene la voz pero demasiado arriba, pero se me fue, me gusta mucho. Es triste la canción, pero no es una canción romántica, porque ella se la dedica a su abuela que murió y ella no se alcanzó a despedir, etc. Pero me gusta mucho. El hombre que yo amo también es bueno. Me gusta mucho. Ese es un clásico. Sí. Mío también es una gran Otro canción. clásico. Sí. No, Miriam Hernández por lejos. Por lejos. Sí. Connie, un político y una política Minos. 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 O sea, el casting de la política no es tan... Sí, yo sé que la pregunta no es fácil. El casting de la política no... Pero, y en todo caso, esto lo he contestado antes. Para mí, pero tiene que ser activo, que actualmente sea... No. Que tenga cargo. Sí, ¿no? Ya. No, esto con el mayor de los respetos a la Dani, que es la señora de Felipe Mena. Felipe Mena para mí era me lo preguntaron también la constituyente y todo, por lejos el más guapo. Ya. El más guapo, por lejos. Y ahora una mina. Una mujer... La más mina. La más mina. No, la Pepa. La Pepa Hoffman. Sí, de todas maneras. Estupenda. Sí, estupenda. Estilosa, Estilosa, la Pepa, no, pero estilo total. Connie, ¿qué te mata las pasiones? ¿Qué me mata las pasiones? Ya, pero... No, pero a todos nos mata específico. No, a todos... Ya. De alguien. A veces alguien nos ha querido presentar a alguien cuando hemos estado solteros en la vida. Ya. Y tú dices... De acuerdo. Esto no va de ninguna manera. Pero es que hay algunas cosas que son demasiado... Ya, a ver, no. Como en términos generales, un hombre apretado. No, así como que sea amarrete, eso como mano de guagua, no puedo. Que eso mata las pasiones, toda la razón. Pero eso no solamente con un hombre, sino que en general, las personas como apretadas que andan ahí preocupados pero del 10 pesos, de los 100 pesos que te debo 500 pesos, esa cuestión no me gusta. La primera salida a comer, mitad. Sí, no, eso, pero es que eso yo lo encuentro súper razonable, pero eso de andar preocupado como de mirar cuánto cuesta. O sea, mejor no salir. O sea, mata las pasiones. Buscar otro panorama por último, ¿cachai? Toda la razón. Pero eso me mata las pasiones. Sí. El mejor piropo que te han tirado. El mejor piropo que me han tirado. La verdad, me han tirado hartos piropos. Hartos ¡Epa! piropos. Sí, hartos piropos.
No, en general yo te diría no solamente con la constituyente, de repente, sabes que en las pruebas, o sea, en los cursos de Derecho hay una evaluación docente. La evaluación docente son anónimas los comentarios que hacen. Entonces, ahí me han tocado como varios alumnos así que ya declaran, pero amor eterno, amor eterno a la profesora, amor eterno. Ese concepto lo encontré, pero muy... Amor eterno. Amor eterno, Mira, amor eterno. Está bueno. Muy profundo lo encontré. Connie, ¿un carrete con los convencionales en Concepción o un café con meo? Un café con meo, de todas maneras. Sí, de todas maneras. Yeah. Mucho más entretenido, divertido. Ahora, Meo en algún minuto me dijo que no le interesaba conocerme, entonces no sé si él estaría muy, muy feliz. Fue más duro, creo que dijo que representabas a una vieja política. Exactamente, a una vieja política. Eso fue como ponerte una medalla, básicamente. Y yo te juro que me reí mucho, así porque... Y claro, junto con eso, efectivamente, tenéis mejor memoria que yo. Yo sé que yo representaba a la vieja política y que yo era candidata y que no me conocía y que no le interesaba conocerme. Entonces, en la medida que le interese conocerme, feliz me tomo un café con él. Mucho más entretenido que con los convencionales en Concepción. Connie, y para cerrar, ¿dónde vamos a ver a la Connie V en 5 años? ¿Como diputada, como senadora, como presidenta de Chile? No sé. Mira, lo que es seguro es que voy a estar haciendo clases. Eso creo que ha sido como la constante en mi vida profesional y también personal. Para mí hacer clases te llena el alma. En términos políticos, de verdad, y esto yo sé que todo el mundo lo dice y que de repente puede parecer como medio mentira, pero creo que queda mucho tiempo para las próximas elecciones. Nosotros además no solamente pero estamos por algún inhabilitados lado para... te lleva el corazón y las habilidades las tienes. Me ha gustado mucho. Creo que independiente del desagrado que fue en varias cosas, en varios temas en la Convención Constitucional, creo que la práctica, la conexión con las personas también y el defender lo que uno cree con convicción y con identidad y sin complejo, y sobre todo porque yo creo que hoy día también creo que hemos logrado, a diferencia de oportunidades anteriores, conectar con el sentido común de los chilenos, con las ideas que uno cree, sin esta cuestión de eufemismo y sin como tratar de tomar la idea de izquierda para que finalmente parezca como más maquillada. No, creo que la Convención Constitucional y ahí con el equipo que armamos logramos eso. Logramos por lo menos conectar bastante bien con el sentido común, pero creo que queda mucho tiempo para las próximas elecciones. Entonces, el tema de ser candidato y el tema finalmente de tener opciones y todo depende de muchas cosas. ¿Te gustaría? ¿Pero te gustaría ser parte del Congreso? Me gustaría. Esperamos verte ahí. Esperamos verte ahí. Necesitamos ahí el apoyo después, más adelante. Vamos a ver qué pasa. Bien, estamos llegando al cierre del programa. Yo hoy, como una cosa especial y excepcional, quiero hacer una pequeña declaración y quiero condenar enérgicamente el ataque que tuvo el presidente de la UDI, Javier Macaya, en su auto, acompañado de sus niños, a manos de este personaje Pancho Malo, autollamado Septim Patriota, que atacaron con golpes, gritos, el auto de Javier Macaya cuando sus niños menores de edad estaban adentro. Creo que Chile hoy no tiene cabida para esta violencia. Basta con esta política de cancelación, basta con esta agresividad y ojalá, Javier, si es que nos estás viendo y a quienes corresponda, ojalá a estas personas las puedan denunciar, perseguir para finalmente neutralizar. No es la manera que Chile necesita de hacer política. Perdón, Connie, necesitaba... Perfecto, y te lo agradezco. Nosotros también hemos hecho algunas declaraciones. Hoy día estuvieron, de hecho, al frente de la UDI nuevamente y... Una vez más. Y la verdad es que es bastante lamentable porque ahí tú te das cuenta que personas que no le han aportado absolutamente nada al país no tienen otra manera de poder expresarse sino que con odio y con violencia. Y en este caso, como bien dices tú, fue más grave todavía porque además los niños de Javier estaban dentro del auto. Bien, muchas gracias por la entrevista, lo he pasado muy bien. Espero se repita luego, Connie querida. De todas maneras, cuando tú quieras, feliz de la vida. Pregunta final, ¿tu restaurante favorito? El Toro, de todas maneras. sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ahí estoy muy bien. Bien. Buenas noches, muchas gracias por habernos acompañado en Ciudadano Político todos los miércoles a las 10 a través de nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Hoy estuvimos junto a la ex convencional y hoy prosecretaria de la UDI, la Constanza V. Connie, un gusto verte. Igualmente. Beso. Adiós.